Ecuador. En su discurso, el nuevo jefe de Estado destacó que se empieza a construir la cultura del encuentro y de la reconciliación en el Ecuador. Tras su posesión, el presidente Lasso firmó sus primeros decretos y entre ellos la derogatoria del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación y la eliminación de la central de riesgo de 1.700.000 personas con deudas menores a $1.000. Siguen las muertes violentas. En las últimas horas se registraron 2 nuevos casos de sicariato en diferentes puntos de Guayaquil. Atentado en Perú. 18 personas fueron asesinadas en una zona selvática de ese país, aparentemente por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Así empieza la noticia, emisión estelar. Lunes, el 24 de mayo, queridos amigos de todo el país, buenas noches y bienvenidos a esta jornada intensa tras la posesión de Guillermo Lasso como el primer mandatario de la República del Ecuador. Charlie, buenas noches. Así es, Ana, y amigos televidentes, tenemos detalles de lo que ocurrió la mañana de hoy en la Asamblea Nacional y ya en la tarde en el Palacio de Carondelet. Guillermo Lasso se posesionó como el 47º presidente del Ecuador. En su discurso, el mandatario se refirió a temas políticos, económicos y de salud. El evento del cambio de mando contó con la presencia de varios jefes de Estado del mundo. ¿Jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley? Sí, juro. Esos fueron los momentos en los que Guillermo Lasso fue posesionado como el nuevo presidente de la República del Ecuador. El jefe de Estado brindó su discurso a la nación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es un día de renovación, porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano. Quien tomó juramento y posesionó a Guillermo Lasso fue la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Porque después de más de una década se respira a libertad y democracia en un cambio de mando. El mandatario expuso las condiciones en las que se encuentra el país. Recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal. Lasso indicó que se trabaja desde todos los frentes para no dar tregua a la pandemia. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. El presidente de la República también hizo referencia a los planes económicos y las relaciones internacionales que se pretenden establecer. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo. En el ámbito político, aseguró que se respetará las funciones de cada poder del Estado. Comienza por no acumular más poder en la figura del presidente de la República, porque la experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos. Fueron varios los momentos que se vivieron en el cambio de mando, desde emociones que casi sacan lágrimas al presidente, como también la salida de Lenín Moreno. El evento contó con la presencia de varios delegados internacionales, asambleístas, ministros, entre otros invitados. Ecuador tiene un nuevo presidente y este es Guillermo Lasso, informó Valeria Navarro. Los poderes ejecutivo y legislativo coinciden en la necesidad de concretar acuerdos políticos transparentes que permitan reactivar la economía ecuatoriana. Así lo dio a conocer el presidente Guillermo Lasso
y la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori, en el acto de cambio de mando. Sintonizados. En la misma línea parece estar el presidente Guillermo Lasso y la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Lasso, en su discurso de posesión, hizo un llamado a la unidad política como para la reactivación económica y recuperación de la confianza de los ecuatorianos en el poder legislativo. Llori respondió al exhorto del jefe de Estado. Vamos a trabajar juntos por el beneficio y el progreso de nuestro país, de manera conjunta. A recuperar la credibilidad de la Asamblea Nacional. Así es, vamos a recuperar la credibilidad, la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Es necesario, ahora más que nunca. El expresidente Osvaldo Hurtado literalmente aplaudiendo al ver a dos poderes del Estado que coinciden en criterios en busca de un nuevo Ecuador. Los dos discursos han hecho un alegato por la democracia y por la libertad, pero también por el pluralismo, que es una característica de la sociedad democrática, en el cual deben debatirse los problemas del país y encontrar soluciones. Sin embargo, son conscientes que temas álgidos como la actividad minera y petrolera podrían convertirse en una barrera que tendrán que sortear. Los dos igual han mencionado que hay discrepancias, pero las discrepancias se resuelven conversando. Y en democracia el arte es ceder, y hay que saber cómo y cuándo ceder. Y más que eso, que todo sea diáfano. Sin acuerdos por debajo de la mesa. Nada por debajo de la mesa, todo de frente con diálogos claros, francos y fraternos por el Ecuador. Lo malo no es tener intereses, lo malo es que esos estén ocultos. Y nosotros tenemos que poner los intereses del país por sobre todo y por sobre cualquier persona o interés corporativo. Yo creo que el país necesita en este momento reconciliar muchas cosas para poder enfrentar la pandemia, la falta de trabajo, la falta de empleo aquí en el Ecuador. El precio de los combustibles también será un tema que arrancará más de una discusión. Por un lado podría ser que generemos un subsidio focalizado al combustible que utiliza el transporte, o busquemos una compensación para los transportistas bajando los precios a las importaciones de sus vehículos. Hay una serie de formas de cómo compensar. De esta forma arranca una nueva etapa en la historia del Ecuador, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Guillermo Lasso, luego de la ceremonia de posesión, acudió hasta Carondelet a un almuerzo con distintas delegaciones internacionales. Antes de ingresar al palacio, brindó unas palabras a su militancia. Todos sabían que una vez posesionado el presidente, este debía acudir hasta el Palacio de Gobierno para un almuerzo con varias delegaciones internacionales, en donde se encontraban, entre otros, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el rey de España, Felipe VI, y el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader. Pero no solo ellos esperaban a Lasso, también en la Plaza Grande se encontraban sus seguidores, militantes de distintas provincias que querían observar al nuevo presidente del Ecuador, quien llevará las riendas del país por los próximos 4 años. En eso Lasso se mostró agradecido con ellos, y aunque retrasado se dio tiempo para ir a hablarle a su gente, aquellos que con el sol sobre sus cabezas se habían quedado a esperarlo. Muchas gracias, gracias por venir a acompañarnos. Gracias por estar aquí presentes. ¿Cómo no mostrarse agradecidos si hasta besos volados le mandaban? Es gente que aspira que en su gobierno las cosas vayan mejor que en los últimos 4 años. Un abrazo para todos. Un abrazo lleno de cariño, gratitud y compromiso, que desde el día de hoy empezaremos a trabajar por ese Ecuador que todos ustedes aspiran. Y aunque quería permanecer más tiempo en ese balcón donde al pasar de los siglos se dirigieron desde el mismo lugar muchos presidentes, Lasso sabía que tenía un compromiso al interior de Carondelet. Es en ese instante que, acompañado de su esposa, decidió retirarse. Saludó a la prensa y posteriormente cumplió con su obligación. Hoy tiene muchas responsabilidades. Hoy ya no es una persona más en el país. Hoy es el presidente de los ecuatorianos. Informó Javier Rosero. Y en su primer día al frente del Ejecutivo, Guillermo Lasso posesionó a sus ministros y firmó varios decretos, y entre ellos el retiro del buró de crédito a personas con deudas menores a $1.000. Entre las primeras acciones del mandatario Guillermo Lasso estuvo el posesionar a los nuevos ministros y secretarios de Estado que conformarán su gabinete. Esperamos los mejores resultados de su gestión en función del bien común, ese Ecuador de oportunidades que esperan todos los ecuatorianos.
Felicitaciones, queridos amigos. Como parte del documento que firmaron las nuevas autoridades constó además del compromiso para cumplir las normas de comportamiento ético gubernamental, mismas que entraron en vigencia también mediante decreto ejecutivo. Las disposiciones de este decreto ejecutivo buscan establecer los más altos estándares éticos y de comportamiento, reglas claras y principios que orienten el ejercicio de la función pública. El primer mandatario en su inicio de gestión se mostró optimista y dijo que trabajará por sacar adelante el país. En ese contexto, mediante decreto, se permitirá que sean retiradas del buró de crédito a personas que mantengan deudas por menos de $1,000. Quienes por razones de la pandemia y otras se encontraban en la central de riesgo con valores pendientes de pago menores a $1,000. Yo creo que este es un acto de estricta justicia. Me alegro por 1.700.000 ecuatorianos a los que estamos haciendo justicia en las primeras horas de nuestro gobierno. También como un primer paso para un pleno derecho a la libertad de expresión, firmó el decreto que elimina el reglamento a la ley de comunicación. Nosotros hoy hemos tomado una decisión: derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza. Y en las próximas horas enviaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de libertad de expresión en el cual se va a derogar la actual ley de comunicación. Como un adelanto dentro de su gestión, Lasso confirmó que se alista una serie de ideas a instrumentar para ejecutar reformas laborales que ayuden a eliminar el desempleo. Partiendo de una base muy clara, no vamos a reformar el Código del Trabajo. Que el Código del Trabajo siga garantizando los derechos adquiridos de aquellos trabajadores que tienen un empleo formal. Próximas a entregar a la Asamblea Nacional por parte del gobierno se encuentran un proyecto de ley laboral, la nombrada Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, así como las reformas a la Ley de Educación Superior que se sabe estaría lista en su primer borrador. Informó Javier Rosero. 22:12 y es momento de enlazarnos con Adriana Rojas, quien se encuentra en el Palacio de Gobierno con los últimos detalles tras la posesión del presidente Guillermo Lasso. Adriana, cuéntanos qué sucede a esta hora en Carondelet. Te escuchamos. Ana y amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos a esta hora en el Palacio de Gobierno, en el centro de la capital. Contarles que el primer mandatario Guillermo Lasso a esta hora continúa cumpliendo agenda en su primer día como presidente de la República de los Ecuatorianos. En este momento se encuentra reunido con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, entre ellos el ministro de Gobierno César Monge, el ministro de Defensa Fernando Donoso, también miembros de la cúpula militar, de la cúpula policial. También está presente la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, el canciller y más autoridades de gobierno. En breves declaraciones, el primer mandatario ha señalado que este es el primer compromiso con los ecuatorianos y por ello no ha querido dejar pasar más días para poder realizar esta reunión. Recordar que es una reunión privada por tratarse de temas de seguridad nacional. Se ha mencionado que luego de esta reunión se podrá brindar declaraciones acerca de los resultados de este encuentro entre las autoridades de gobierno. Pero nosotros nos quedaremos aquí expectantes de lo que pueda resultar de esta, la primera reunión del presidente Guillermo Lasso con los miembros de Seguridad Nacional. Charlie. Muchas gracias, Adriana, por tu informe desde Carondelet y continuamos. Una de las primeras actividades de Alfredo Borrero tras su posesión como nuevo segundo mandatario del Ecuador fue la visita a las instalaciones de la vicepresidencia, en donde invitó a la empresa privada y entidades gubernamentales a trabajar en conjunto para inmunizar a la población contra el COVID-19. Luego de su posesión como nuevo vicepresidente de la República, una de las primeras actividades del doctor Alfredo Borrero fue la visita a las instalaciones de su cartera de Estado. Allí enfatizó en su anhelo de crear un sistema nacional de salud eficaz y para ello invitó a las empresas privadas a unirse. Invoco al sector privado, un sistema nacional de salud donde estemos todos, donde dejemos de ganar un poquito, pero sirvamos más. El segundo mandatario recalcó los beneficios que tendrá para la recuperación de la salud del Ecuador el hecho de que la vicepresidencia esté liderada por un profesional en ramas médicas. Va a ser el tener un nuevo modelo, un sistema de salud
preventivo. Y tenemos que fortalecer el sistema primario porque el 80% de la patología ahí se resuelve. El trabajo conjunto con la Academia para el Estudio y Desarrollo de Medicina adaptada a las características de la población será clave en su periodo. Tienen que estar las facultades de medicina, de enfermería, tiene que estar la sociedad con nosotros. La campaña de inoculación va más allá de la colocación de un fármaco, aseguró. Para cumplir con las normas de bioseguridad frente al coronavirus, es importante primero dar atención a las carencias básicas. ¿Cómo se puede pedir a los ciudadanos que se laven las manos con agua potable si el 40% de ecuatorianos no tienen acceso al agua potable? La autoridad hizo un llamado a la unión de todas las entidades gubernamentales, gobiernos autónomos y prefecturas, a sumarse con recursos para juntos desterrar al COVID-19 del país. Informó Paola Castillo. Un arqueo para determinar cuántas vacunas y de qué tipo deja el gobierno saliente sería la causa por la que se suspendió el proceso de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Jimena Garzón, ministra de Salud, señaló que la vacunación se retomará el próximo miércoles. Plan de vacunación. Comprensión y tranquilidad es el pedido del nuevo régimen tras la suspensión por 2 días del proceso de vacunación a nivel nacional. Ellos creen tener más de una razón. Estamos haciendo un arqueo de vacunas para determinar qué cantidad de vacunas nos ha dejado el gobierno saliente y qué tipos de vacunas. Es para tener un proceso transparente, limpio, digno para la ciudadanía. Con eso esperan retomar el trabajo con fuerza para cumplir el ofrecimiento de campaña de Guillermo Lasso de en los 100 primeros días, inocular a 9 millones de personas. Nosotros hemos trabajado muy duro en un plan que va a permitir llegar a esa meta. Con esto, el miércoles se prevé arrancar nuevamente la vacunación y la población deberá estar pendiente de una posible reagendación. Mañana, lo más pronto. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a la espera de instructivos para llegar a los más vulnerables. Lo que nosotros esperamos son las directrices del Ministerio de Salud y de la unidad que va a dirigir el vicepresidente. O sea, nosotros no estamos en la posición de tomar decisiones respecto de la vacunación. Informó Héctor Romero. Y pese al anuncio del Ministerio de Salud de suspender la vacunación durante ese 24 y 25 de mayo a nivel nacional, centenares de personas llegaron a diferentes centros de inoculación en busca de la segunda dosis. Un equipo desinformativo recorrió algunos de estos puntos en Guayaquil y constató el malestar de los ciudadanos. Llegaron de los sectores norte, centro y sur de Guayaquil, e incluso de cantones y provincias. Sí, vienen de Manabí. No hay nada. Ayer venimos aquí, pero igual nos dijeron que hoy día sin falta y es el refuerzo ya. Estas personas adultas mayores buscaban aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19 y lo único que encontraron es que las puertas de estos centros de vacunación estaban cerradas. Ayer venimos nosotros, nos dijeron para hoy y hoy sácate el letrero de nuevo que para mañana. Yo tengo una niña con el 78% de discapacidad y tengo mi mamá de 75 años también, son 2 personas vulnerables. Esto me parece una burla. Y mire, tengo un juego pues ya. Claro, ¿qué esperamos nosotros? Personas de la tercera edad, fíjese. La segunda dosis. La segunda dosis, sí. La mayoría de los asistentes habían sido agendados. La segunda dosis me nos citaron para hoy día, pero no hay atención desde ayer. Yo y mi señora que andó en el carro, ¿no? En la página del municipio decía que hoy día se atendía. Así es, pero no están vacunando hoy día, no hay vacunación. Esta situación se evidenció en todos los centros de vacunación, tanto del municipio de Guayaquil como del Ministerio de Salud Pública. Ya, nos que tenemos que regresar, pero no queda más, pues. No queda más, pues. Alguien debe haber para que dé información. La colocación de la segunda dosis en los centros de vacunación se dará a partir de este miércoles 26 de mayo. El anuncio lo hizo la nueva ministra de Salud. En su cuenta de Twitter, la doctora Jimena Garzón indicó: la vacuna digna es nuestra prioridad. Algunas fechas claves dentro de la transición: 24 y 25 de mayo, arqueo de vacunas. Del 26 al 30 de mayo, reinicio de vacunación segunda dosis para adultos mayores y personal de salud. 31 de mayo, inicio del nuevo plan de vacunación. Informó Carlos Julio Gurumendi. En otro tema, hoy 24 de mayo se cumplieron 40 años de la muerte del expresidente de la República Jaime Roldós Aguilera y su esposa Marta Bucarán Ortiz en un accidente aviatorio en la provincia de Loja. En la actualidad, su legado trasciende, impactando y atrayendo a las nuevas generaciones.
No existe un solo ecuatoriano que no sepa quién fue Jaime Roldós Aguilera. Quienes en la actualidad pasan los 50 años de edad, vivieron su historia y conocieron sobre su trágica muerte el 24 de mayo de 1981. Las siguientes generaciones aprendieron sobre cómo llegó al poder y su trayectoria política a través de los libros de historia. Mientras que los millennials y los centennials se conectaron con este personaje a través de su último discurso, colgado en internet. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Y ahora hablan sobre él en otras redes sociales. Para rendirles homenaje a la pareja Roldós Bucaram, sus hijos organizaron varias actividades que se desarrollaron en el Monumento Memorial, ubicado entre la avenida Isidro Ayora y Agustín Freire, en el norte de Guayaquil. Hay alguna gente que se ha tomado fotos con el monumento, hay gente que ha venido y ha puesto sus mensajes. Junté unos libros míos, de mi abuelo, del papá de mi papá y de mi papá. No me esperaba que iba a tener tanto éxito, porque llega la gente, agarra el libro y se sienta ahí a leer, ¿no? Aquí Marta y Santiago recordaron las enseñanzas que les dejaron sus progenitores. Mi papá, y lo recuerdo mucho, el ser presidente no implicaba que hubiera que rendirle pleitesía como una majestad. Al revés, porque él sentía que él estaba, que quien estaba obligado por su investidura era él. Desde que yo fui padre, yo entendí que la democracia nace en los cariños. En este marco, ambos calificaron como justo que Guillermo Lasso haya recordado quién fue este personaje en la vida política del país durante su investidura. El mayor homenaje que se les puede hacer desde esa magistratura es justicia. Ambos aseguran que jamás dejarán de preguntar ¿qué les pasó a sus padres y a las otras 7 víctimas que perdieron la vida? En lo que dudan, se trató de un accidente, informó Maite Morán. 22 horas con 22 minutos y vamos a una primera pausa comercial, pero al regresar asesinan a 2 hombres de nacionalidad colombiana en el cantón El Triunfo, aquí en la provincia de Guayas. Ya volvemos. Policías deben peregrinar en unidades de salud pública en Guayaquil por una prueba COVID para los detenidos en flagrancia, cuyo procesamiento debe efectuarse. Mucha atención, ahora les contamos que 2 hombres de nacionalidad colombiana fueron asesinados en el cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. La policía encontró en el lugar más de 10 indicios balísticos. Estaban parados afuera de una tienda realizando algunos cobros con unas cartillas y portaban unos pequeños bolsos, cuando aparecieron varios sujetos en un automóvil, de donde abrieron fuego y los dejaron allí sin vida, entre la vereda y las rejas del negocio. Al parecer son objetivos directamente focalizados a las 2 personas. En el tórax, en la parte de la espalda también, de los 2 ciudadanos. Ocurrió en el sector Victoria, en el cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Antonio Varelas Estrada, de 28 años, y Adalberto Zuluaga Sánchez, de 45. Los 2 de nacionalidad colombiana, según la Policía Nacional. Cosas que nos han dicho la gente que vamos a tratar de ubicar exactamente cuáles fueron los motivos. En la escena del doble crimen encontraron 11 indicios balísticos. Uno de los occisos era conocido de este barrio. No tenemos exacto, pero al parecer son cobradores de dinero que tal vez pueden haber estado prestando. Elementos de criminalística hicieron después de unas horas el respectivo levantamiento de los cuerpos, ante la preocupación de los moradores de este sector, al saber que en menos de 24 horas habían asesinado a otra persona a pocas cuadras. Ese es lo que la novedad es que vienen de otro lado. Pero imagínense, ¿qué podemos hacer nosotros? La DINASEC investiga ese caso para conocer con exactitud el móvil del crimen y quiénes fueron los que dispararon, informó Charlie Pisa. La policía investiga la balacera registrada en el cantón Durán, provincia del Guayas, donde una mujer murió y 3 hombres resultaron heridos. 8 presuntos implicados en este hecho son buscados por los agentes. El hecho se registró en la ciudadela Río Guayas del cantón Durán. En esta vivienda se celebraba un cumpleaños y de pronto 8 sujetos que usaban chompas reflectivas de similares características a las usadas por la policía judicial se bajaron de 2 autos y una motocicleta e irrumpieron en el lugar, disparando a 4 personas. Ginger D, de 22 años, falleció inmediatamente. Los impactos llegan específicamente a una persona.
mujer. A la persona que se encontraba en el hospital, ya que indica que la mujer se coloca adelante de él como para poder, digamos, servirle de escudo humano. Es la esposa, los dos eran pareja. Claudio H., conviviente de la fallecida, se encuentra en el Hospital Guayaquil bajo pronóstico reservado. Tiene aproximadamente 10 impactos de arma de fuego. La persona fallecida tiene aproximadamente 6 impactos de arma de fuego. Los otros 2 hombres que resultaron heridos están fuera de peligro. Uno de ellos presentaba un roce a la altura de su espalda y el otro, que es un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, presenta un orificio por proyectil de arma de fuego a la altura de la pierna. Se indicaría que son unos daños colaterales. Uno está psicoseado. Yo llegué y vi fue unas cintas ahí y me preocupé. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Cuando de ahí los moradores dijeron, no, que hubo una balacera nada más. La policía investiga el móvil del crimen. Presumiblemente existe una relación, ya que vienen específicamente a realizar esta actividad. ¿Una relación de qué? Podría ser con otros sicariatos, con tal vez algún tipo de venta de sustancias sujetas a fiscalización y demás. La persona que se encuentra herida no posee antecedentes, tampoco la esposa, pero los familiares parece que tienen algún tipo de contacto con personas que se encuentran privados de la libertad. Las unidades especializadas de la policía buscan a los implicados, informó Roselena Vascones. Y este lunes de feriado se registraron 2 muertes violentas en Guayaquil. Uno ocurrió en Evasión Popular cuando un ciudadano se encontraba en el exterior de su domicilio y el otro se registró en la parroquia Pozorga, donde un joven murió al recibir varios impactos de bala en la cabeza. Caminaba por el barrio Monteoreg en Pozorga en horas de la tarde, cuando aparecieron 2 sujetos en una motocicleta y sin decirle ni una palabra, le dispararon por 3 ocasiones en la cabeza. Así dejaron ensangrentado a ese hombre, ante la mirada y desesperación de ciudadanos que intentaban ayudarlo, pero al trasladarlo a una maternidad para que le den los primeros auxilios, solo confirmaron que había fallecido. Aún se desconoce la identidad de la víctima de ese caso de sicariato. Mientras que en el bloque 8 de Evasión Popular al noroeste de Guayaquil, Jorge Ricardo Arias Quimís, de 27 años, estaba parado afuera de su casa y de repente se acercó una motocicleta, de donde le dispararon en la espalda por reiteradas ocasiones. Así lo relató su padre. ¿En qué parte del cuerpo? Aquí en los pulmones. La víctima se dedicaba a vender cilindros con gas a domicilio en este y otros barrios en estos triciclos con su progenitor. Solo piden a la Policía Nacional que capture a los responsables. Cuando no tiene la venta de gas, los vamos a... ellos son tierreros. Doblar fierros, albañilería, todo eso. ¿Le comentó alguna amenaza? No. La persona que fue asesinada en este sector de la ciudad no registra antecedentes penales, según información proporcionada por la institución del orden, informó Charlie Pisa. Detienen a un sujeto con fines investigativos tras una balacera que dejó a 2 mujeres heridas en el sector de 7 Lagos al sur de Guayaquil. La policía también informó que la mayoría de los 4 ciudadanos que resultaron heridos en otro tiroteo en la cooperativa Las Malvinas tienen antecedentes penales. Escuchemos. Fueron 14 los disparos que salieron de 2 vehículos que llegaron a Las Malvinas la noche del sábado, según la Policía Judicial. El objetivo eran 4 personas que jugaban cartas. Según las versiones que los moradores indicaban en el sector, en cada uno de los vehículos aproximadamente estaban 4 sujetos que fueron los que realizaron. Inmediatamente se activaron los protocolos en estos casos. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Guayaquil. Los otros al Teodoro Maldonado Carbo del IES. Los moradores dijeron que la mayoría es de la tercera edad y sin ningún mal predicamento. Son personas adultas y tranquilas, porque yo los conozco, que son tranquilos. Se tiene determinado algunas hipótesis que están trabajando las unidades especiales. ¿Antecedentes de qué tipo de delito? En su gran mayoría son por sustancias sujetas a fiscalización. La otra balacera se suscitó en la cooperativa 8 de marzo del sector 7 Lagos. 2 hermanas que estaban en una fiesta fueron atacadas por 2 sujetos a bordo de una moto. Que oportunamente fueron trasladadas las 2 ciudadanas a las casas asistenciales de salud, en donde pues una de ellas
tenía diagnóstico médico reservado. Uno fue detenido por los agentes del Distrito Sur y el que portaba el arma sigue por los techos. El 28 de febrero, el dueño de la casa donde celebraban antes de los disparos fue víctima de un atentado. Afortunadamente ya el personal de la INASED lo dará, indicaba pues que iban a victimarle a este ciudadano y obviamente pues habían afectado a las dos. La DINASED continuará con las investigaciones y los habitantes de ambos sectores con el miedo a cuestas, informó Jorge Escobar. Y agentes del bloque de búsqueda de la Policía Nacional capturaron al tercer más buscado del país por el delito de violación. El individuo fue localizado cuando se encontraba trabajando como albañil en Pomasqui, una parroquia rural de Quito. Lo buscaban hace más de 2 años por aparentemente ser el responsable de la agresión sexual de su hijastra de 10 años de edad. Por el delito de violación ingresó en el programa de los más buscados. Estaba en el puesto número 3 de la lista a nivel nacional. Horas atrás, agentes especiales de la Policía Judicial lo ubicaron en el sector de Pomasqui. El sujeto acostumbraba a abusar sexualmente de su hijastra en compañía de su hermano, también ya detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente. La denuncia de los supuestos y reiterados abusos puso la madre de la niña. Desde entonces, Ángel C., de 33 años de edad, desapareció del círculo social que frecuentaba. Nadie sabía nada, pero agentes del bloque de búsqueda trabajaban silenciosamente y fue sorprendido cuando en el norte de la capital laboraba como albañil. Él creía que estaba a buen recaudo, pensó que iba a seguir evadiendo a la justicia. Él siempre utilizaba algunas argucias, algunas técnicas para mantenerse en la clandestinidad, para mantenerse oculto, para no ser identificado, y esto le permitía pues justamente evadir a la justicia. Sobre el sujeto estaba vigente una boleta de captura. Su hermano está ya sentenciado por el mismo delito. El lamentable hecho fue denunciado en septiembre del 2018. Todo habría pasado en un barrio del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Desde esa fecha nosotros hemos desplegado todos nuestros esfuerzos de búsqueda justamente para la localización de este ciudadano y que este crimen no quede en la impunidad. El capturado fue entregado a las autoridades judiciales, cuenta ya con prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. Hay desesperación y angustia en la familia de una mujer de 32 años quien contrató a un coyotero para viajar a Estados Unidos y desde hace un mes no tienen información de su paradero. La organización 1-800-migrante.com brinda asesoría legal y ya solicitó información a las autoridades mexicanas. Madre bendita de la nube, protégeme donde quiera que esté, mi hija aparezca, esté bien. Nube vive una tormenta desde que Johanna, la mayor de sus 4 hijas que quería llegar a Estados Unidos por la frontera mexicana, no da ninguna señal desde hace un mes. Ni viva ni muerta, yo no sé si le tragó la tierra o qué pasó con mi hija. Yo me encuentro desesperada, sin saber qué hacer, ni cómo hacer, ni a dónde ir. El coyote les cobró $17,000, pero dieron un anticipo de $6,000. La travesía empezó el 18 de marzo, en Cuenca. Al día siguiente viajó a Quito y de ahí al Distrito Federal de México, donde estuvo 3 días en un hotel. Después la llevaron a Ciudad Juárez. Allí permaneció 15 días en una bodega llamada El Porvenir. La noche del viernes 16 informó que saldría a las 2 de la mañana del 17 a Estados Unidos. Y ella tenía que estar en un punto que sé que es en Texas, que ella tenía que llegar. Y ahí se le pagaba el restante del dinero. Este gobierno que entrante, que nos ayude a encontrar a mi hija, el gobierno de allá de México, de Estados Unidos. Este fue el último video que grabó y envió Johanna cuando aguardaba en Ciudad Juárez. Era un grupo de 11, pero luego de pasar algunos filtros. Entonces yo llamé al novio de mi hermana. ¿Qué es lo que está pasando con mi hermana? Dice que mi hermana está perdida en el desierto. Es algo desesperante. Yo lo llamé a él. Él me dijo, no, tranquila, que ella está bien, que ella está viajando bien. 1-800-migrante.com brinda asesoría legal. Ya ha solicitado información por todas las vías. Buscarlos en las bases de datos de migración de México, de Estados Unidos, para ver si están detenidos
luego va la búsqueda en los hospitales, luego va la búsqueda en lugares de permanencia de migrantes. Johanna es estilista, pero cuando empezó la pandemia fue notificada en el gabinete donde laboró por varios años. Más de 10.000 ecuatorianos por mes salen a distintos países y no regresan. Sueños de miles de nacionales en una pesadilla mundial, informó Jorge Escobar. Y de 4 a 8 horas les toman a los policías conseguir pruebas rápidas en las unidades del Ministerio de Salud Pública para el procesamiento de los detenidos en flagrancia. Ante la escasez, en algunos casos han tenido que llevárselos solo con un diagnóstico clínico. Es un desafío policial diario, pues la flagrancia tiene un tiempo máximo de 24 horas, según la ley, y encontrar una prueba COVID en el sistema de salud pública, una odisea. El policía pues tiene que verse los modos, gestionar a veces con instituciones de salud de otros distritos, no necesariamente del 9 de octubre ni de Portete, muchas veces en Florida, en Pascuales, en Durán. En el distrito 9 de octubre de Guayaquil, el asunto les ha llegado a tomar más tiempo de lo habitual. Sí se han tomado siquiera unas 3-4 horas, tratamos de subsanarlos, pero se sigue manteniendo la novedad o el inconveniente en cuanto a las pruebas COVID para procesar o para poner en conocimiento de las autoridades. En Durán afirman casi no han tenido esos problemas y cuando ha sucedido, pues el médico de turno les hace una valoración médica indicando que no presentan síntomas y eso se ponen en lo que es en el certificado médico. Y con eso ya se trasladan a la penitenciaría para poder ingresar. Pero no se dispone un aislamiento allá porque alguien puede ser asintomático. No tengo entendido que no los aíslan a lo que ingresan. En la zona 8 de salud, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, informan que no deben ir a los hospitales. Asignaron por ello a personal en las unidades del Comando Zonal y Valdivia. Dependiendo a la cantidad de personas que van a ser juzgadas en cada una de las unidades de flagrancia. Sin embargo, nosotros asignamos un promedio de 50 a 60 pruebas diarias para este tipo de actividad. Los gendarmes sostienen que las provisiones se mantuvieron hasta finales del año pasado. Es pertinente pues para las nuevas autoridades desde un comienzo ejecutar o realizar una hoja de ruta, un trabajo coordinado. El nuevo gobierno anunció un plan masivo de vacunación a ejecutarse en 100 días. Ellos aspiran que las pruebas también lleguen en la misma medida, o al menos que destinen un porcentaje para los privados de libertad, informó Jorge Escobar. Y atentos porque se mantiene la suspensión parcial de los transportistas urbanos en Guayaquil. Los buses siguen brindando servicios solo hasta el mediodía y el gremio espera llegar a un acuerdo con las autoridades respecto al precio del pasaje. En las calles era evidente la molestia entre los usuarios que no podían llegar hasta sus destinos. Cuarto día desde que los transportistas urbanos trabajan hasta las 12 del día y los más preocupados son los usuarios. Dicen que este tipo de medidas hacen que se retrasen al llegar a sus destinos y que hay que esperar mucho por lograr alcanzar una unidad. Está bien complicado, la verdad. ¿Sí pasan con frecuencia? No tanto. No. ¿Hacia dónde se dirige, amigo? Hacia el Fortín, Monte Fortín. Ahorita yo me dirijo a enseñar a unos niños que le estoy impartiendo unas clases. Correcto. ¿Los perjudica entonces? Sí, correcto. Uno vive de lo que es al diario. Ajá. Y si no hay bus, no se puede. Pero esta hora no está complicado, más complicado es tipo 1:30. Esa hora es más complicado. De su parte, los choferes aseguran que solo hacen lo que les piden las cooperativas de transporte, que no pueden hacer nada ante esta situación. Malísimo. Claro, está bien, porque está que sube el diésel, suben las cosas. Está duro. ¿Está complicado? No, complicada la subida. Ahora, si nos queremos transportar, ¿cree que usted vende algo? No, ha bajado bastante la venta. ¿Y ahora cómo hacer? Con lo que yo da, pues con eso hay que abastecerse. Sin embargo, el panorama en las calles pasadas las 13 horas es así. Solo se divisan vehículos particulares, taxis y la Metrovía, que aún está pendiente un diálogo con las autoridades, informó Julio César Saona.